Hay un número que el IMSS usó para calcular tu pensión y que muy pocos pensionados han verificado por su cuenta. Es el salario promedio de tus últimos 5 años de trabajo y es uno de los 2 pilares sobre los que se construye el monto que recibes cada mes de por vida. Si ese número está mal, aunque sea por unos cientos de pesos, el impacto acumulado a lo largo de 10 o 15 años de jubilación puede ser enorme. Y lo que vamos a hacer hoy es enseñarte a calcularlo tú mismo para que puedas compararlo con lo que el IMSS tiene registrado en tu resolución. Antes de continuar, suscríbete a Sabiduría Económica y activa la campana para recibir más información sobre pensiones, IMSS y actualidad política en México. Y si este video te resulta útil, apóyanos con tu like para que más personas puedan informarse. Vamos paso a paso porque esto parece técnico, pero en realidad es un ejercicio que cualquier persona puede hacer con papel, lápiz y los documentos correctos. Primero necesitas entender qué significa exactamente ese promedio de 5 años en el lenguaje de la Ley del 73. La Ley del Seguro Social de 1973 establece en su artículo 167 que la base del cálculo de la pensión es el salario diario promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización anteriores a la fecha de jubilación. 250 semanas equivalen a aproximadamente 4 años con 10 meses, que es lo que comúnmente se redondea como 5 años. Ese salario no es el que aparece en tu recibo de nómina de manera directa, es el salario base de cotización, que es el salario con el que tu empleador te tenía registrado ante el IMSS durante esos periodos. Esa distinción es importante porque en muchos casos el salario real que recibía el trabajador y el salario con el que el empleador lo reportaba al IMSS eran diferentes. Cuando hay una diferencia entre ambos, el cálculo de la pensión usa el dato registrado ante el IMSS, no el real. Por eso este ejercicio de verificación tiene valor concreto. ¿Qué documentos necesitas para hacer el cálculo? El primero es tu constancia de semanas cotizadas actualizada, que puedes descargar de manera gratuita desde imss.gov.mx con tu número de seguridad social y tu CURPE. Ese documento muestra el historial de tus semanas y los salarios registrados por periodo. El segundo es tu resolución de pensión original, que es el documento donde el IMSS estableció cuánto ibas a recibir y con qué datos hizo ese cálculo. Si no lo tienes, puedes solicitarlo en la subdelegación administrativa del IMSS. Ese documento es tuyo y tienen la obligación de entregártelo. Con esos 2 documentos en mano, el proceso de verificación funciona así. El primer paso es identificar las 250 semanas anteriores a tu fecha de jubilación en tu constancia de semanas. Si tu pensión inició en enero de 2022, debes contar hacia atrás desde esa fecha aproximadamente 4 años y 10 meses, lo que te llevaría a alrededor de marzo de 2017. Ese es el punto de inicio del periodo que el IMSS debió usar para calcular tu salario promedio. El segundo paso es identificar los salarios registrados en cada uno de esos periodos. En tu constancia aparece el nombre del empleador, el periodo de cotización y el salario diario integrado que fue reportado. Anota los salarios de cada semana o de cada periodo dentro de ese rango de 250 semanas. El tercer paso es calcular el promedio. Suma todos los salarios diarios del periodo y divide entre el número de semanas o periodos que sumaste. El resultado es tu salario diario promedio según los datos que el IMSS tiene registrados. Ahora compara ese número con el que aparece en tu resolución de pensión. Si coinciden, ese aspecto del cálculo está correcto. Si hay una diferencia significativa, tienes un elemento concreto para solicitar una explicación formal al instituto. Hay situaciones frecuentes que pueden generar discrepancias y que vale la pena conocer. La primera es cuando hubo periodos sin cotización dentro de esas 250 semanas. Si durante algún tiempo entre 2017 y 2022
Usando el ejemplo anterior, estuviste sin empleo formal. Esas semanas sin cotización reducen el promedio porque el salario de esas semanas se considera cero en algunos esquemas de cálculo. La manera exacta en que el AMS maneja esas brechas puede variar, y es uno de los puntos donde con mayor frecuencia aparecen discrepancias entre el cálculo del pensionado y el del instituto. La segunda situación es cuando hubo cambios de empleador con diferencias de salario. Si los primeros años del periodo tenías un salario más bajo y los últimos años tenías uno más alto, o viceversa, el promedio resultante varía dependiendo de cuánto peso tiene cada segmento. Verificar que el AMS incluyó correctamente todos esos periodos y los salarios correspondientes es parte del ejercicio. La tercera situación es el salario subregistrado. Si tu empleador reportaba al IMSS un salario menor al que realmente te pagaba, el promedio calculado refleja ese salario incorrecto. En ese caso, la diferencia entre tu pensión real y la que deberías recibir no se puede corregir solo con este cálculo. Requiere presentar evidencia documental del salario real, como recibos de nómina, contratos o estados de cuenta bancarios que demuestren los depósitos que realmente recibías. Esa evidencia es la base de una solicitud de corrección formal ante el IMSS. ¿Qué pasa si encuentras una diferencia y no sabes si es un error o una diferencia justificada? La primera acción es solicitar en la subdelegación administrativa del AMS la hoja de cálculo detallada de tu pensión. Ese documento muestra exactamente cómo el instituto llegó al monto que te asignó, qué salarios consideró, qué semanas incluyó y cómo aplicó los factores correspondientes. Con ese documento puedes comparar el cálculo del IMSS con el tuyo propio y, si hay diferencias, identificar en qué punto específico ocurren. Si después de esa revisión concluyes que hay un error que afecta el monto de tu pensión, tienes el derecho de solicitar formalmente una revisión del expediente. Ese proceso es gratuito y se inicia presentando una solicitud escrita en la subdelegación con los documentos que respaldan tu caso. Conocer el número que el IMSS usó para calcular tu pensión y tener la capacidad de verificarlo por tu cuenta es una forma concreta de proteger el ingreso que construiste durante décadas. No requiere conocimientos especiales. Requiere los documentos correctos, un poco de tiempo y la disposición de hacer la comparación. Gracias por acompañarnos en Sabiduría Económica. Si llegaste hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete para seguir informado sobre pensiones, IMSS y los temas más importantes de México.